Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estéis escuchando. Hoy, aquí en este encuentro de Cuba es el Foco, tengo el placer y el honor de tener como invitados a Carlos Miguel Mateos, que es el presidente del Partido Libertario para la Nueva República y promotor del Proyecto Libertad, y Ernesto Camilo Chavarría Reina, que es promotor del Proyecto Libertad en Estados Unidos. ¿Por qué me parece tan interesante traer el proyecto Libertad y que nos hablen del proyecto Libertad? Bueno, pues cuando hablamos de las propuestas para Cuba, siempre me dicen, ya, pero bueno, es que esa propuesta es para cuando caiga el régimen, para dentro de no sé cuánto, pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, pues precisamente lo interesantísimo que tiene este proyecto Libertad, ambicioso proyecto, vais a ver que es muy ambicioso. Yo voy a ir haciendo preguntas, de todos modos. Los que nos estéis viendo en YouTube podéis ir haciendo preguntas también en los comentarios. Ambiciosísimo proyecto. Lo interesante que tiene es que es algo para ahora, algo que podemos hacer ahora y es una vía, un camino para acabar con la dictadura, que es un poco lo que todos queremos. Entonces, le voy a dar la palabra a Carlos Miguel para que nos cuente un poquito cuáles son las fases, las tareas de este proyecto. Yo iré apuntando y luego iré haciendo un poquito las preguntas que se me ocurren. Así que bueno, sin más, Carlos Miguel, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Tai. Un saludo a toda la audiencia. El proyecto Libertad es una herramienta de la cual se puede valer la oposición, como tú bien decías ahora mismo, a partir de ya. Como toda herramienta tiene su marco de acción y tiene su tiempo de vida útil. O sea, no es una herramienta infinita ni es una herramienta universal para resolver todas las cosas. Es una herramienta que va a resolver determinados problemas en determinado periodo de tiempo. Consta fundamentalmente de dos razonamientos fundamentales. El primero es lograr convocar al pueblo cubano para que se vuelque a la lucha contra la dictadura. Y para eso define una estrategia comunicativa a través de listas de difusión y de materiales cívicos, de manera tal que la población se organice en grupos de personas confiables, personas que confían entre sí, para, primero que todo, cultivarse, dotarse del conocimiento que el adoctrinamiento del régimen les ha negado durante generaciones y lograr romper ese adoctrinamiento, educarse cívicamente, educarse políticamente y en función de esto conocer cuáles son sus derechos, conocer las maneras en que pueden luchar por sus derechos. Como te decía, la estrategia consiste en desarrollar listas de difusión y a través de esas listas de difusión promocionar, divulgar materiales cívicos que están confeccionados, no es algo que hay que hacer, ya están hechos y que se siguen haciendo, los materiales cívicos se continúan haciendo. En los enlaces del proyecto hay acceso a dichos materiales cívicos. Sí, Esa es acá, la primera parte. perdóname, déjame meter aquí el paréntesis. Me imagino que en la descripción de este vídeo pondremos cómo la gente puede acceder. ¿Sí? Correcto. Que bueno, Sí, después te haré preguntas sobre esto, porque me imagino que los primeros correcto. que entrarán es la seguridad del Estado. Pero bueno, seguimos. Entonces ese es el primer razonamiento, la educación cívica del pueblo, porque sin eso no se va a lograr nada. Si el pueblo no toma como suya una causa, la causa no va a llegar a ninguna parte por mucho apoyo que tenga. El pueblo tiene que hacer la suya. Y el segundo razonamiento se basa en, en una premisa que es obvia y ha sido obvia a lo largo de la historia. El poder no admite vacío. Como he explicado más de una vez, ahora mismo la oposición cubana pierde contra la dictadura por no presentación. Imaginemos dos boxeadores en un ring. La dictadura tiene un boxeador malísimo, un boxeador que está en malas condiciones, pero gana por no presentación simple y sencillamente porque la oposición no sube un boxeador al ring. El poder no admite vacío. El pueblo de Cuba necesita una alternativa al gobierno dictatorial. Y no solo el pueblo de Cuba, la comunidad internacional necesita una alternativa al gobierno dictatorial, reconocible y viable, que le permita tanto al pueblo cubano como a la comunidad internacional desconocer a la dictadura y reconocer esa alternativa democrática. Básicamente se está hablando de que todas las organizaciones opositoras lleguen a un consenso y a través de ese consenso se logre crear una estructura parlamentaria que desencadene mecanismos que lleven, por ejemplo, a la elección democrática de un poder ejecutivo, a la constitución de un poder judicial
y entre el poder legislativo, que sería ese consenso inicial, el poder ejecutivo que se elegiría democráticamente a través de un régimen electoral virtual y el poder judicial que sería convocado por un colegio de juristas libres, eh, digamos, para hacer una especie de Corte Suprema, entre esos tres poderes se constituye un Estado cubano libre, que sería esa alternativa democrática al régimen dictatorial. Ese Estado cubano libre reconocería al ciudadano cubano como auténtico soberano y no tendría otra función que no fuera servir a ese soberano. Y regiría la lucha, orientaría, regiría, organizaría la lucha contra la dictadura, serviría para aislar en lo económico, en lo diplomático, en lo político al régimen y para que los gobiernos democráticos del mundo, si así lo desean, como es lo moral, desconozcan al régimen dictatorial y reconozcan a ese Estado cubano libre. Me parece que eso sería fundamental en el proceso de lucha y en esto se enmarca como tal el proyecto Libertad, que es un proyecto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Desde hace casi 5 años se está trabajando, partió de algo muy elemental y se ha ido enriqueciendo por los aportes de muchísima gente y hoy en día ha llegado a ese texto que seguro que tú vas a difundir en los enlaces del video. Básicamente esa es la explicación. Sí, lo pondremos en los enlaces, pondremos el vídeo para que se vea por partes qué cosa es el Proyecto Libertad. Bueno, yo tengo muchas preguntas, ya tengo dos preguntas grandes, gordas, Todas las que quieran. pero antes de llegar a esas preguntas le voy a dar la palabra a Ernesto Camilo para que nos cuente pues un poco, porque claro, aquí estamos hablando de un problema informático importante, o sea, toda la estructura, estamos hablando de una estructura virtual. Sí. Una estructura virtual que tiene que tener seguridad, tiene que ser segura, tiene que garantizar que la gente pueda tener una privacidad, tiene que, no sé, cuando hablamos de unas elecciones democráticas a un gobierno que sea la alternativa al gobierno dictatorial, eso cómo se puede hacer técnicamente. Entonces, bueno, tengo muchas preguntas. Ernesto Camilo, cuéntanos un poquito lo que tú consideres que es más importante. Si me quieres ya avanzar un poquito la respuesta a estas preguntas que voy a hacer después, pues fenomenal. Te doy la palabra. Bueno, un saludo a todos. Partiendo de lo que está explicando Carlos, yo creo que la disidencia cubana ha pasado por muchas etapas, desde el sueño inmediato de una libertad hasta el despertar de los engaños que hemos sufrido como disidencia en nuestra evolución y en nuestra madurez, ¿no? Pienso que hay muchísimos proyectos que tienen una idea muy buena, pero que se han olvidado de algo. La disidencia cubana fue creada por Fidel Castro. Esto puede ser duro de admitir, pero esa es la realidad. ¿Ok? Haciendo honor a la palabra que comprometí por Carlos, no voy a empezar a soltar balazos de alto calibre, pero nosotros sabemos que hay, en el caso, en la estrategia informativa, nosotros sabemos que hay grandes influencers que mueven grandes miles de conjuntos y que alrededor de ellos entonces empiezan a nuclearse un conjunto de proyectos de libertad que son graduados por los órganos de la inteligencia cubana. Nosotros no lo sabemos porque queremos decir que sabemos, lo sabemos porque tenemos sus diplomas de graduación. La disidencia sabe que los sistemas cubanos fueron vulnerados y que nosotros tenemos grandes cúmulos de datos donde ha salido muchísimas cosas importantes con respecto a su supuesta seguridad. El sistema cubano es vulnerable, sí lo es, porque dentro del sistema cubano hay muchas personas que están convencidas de que la manera de ser útil es siendo útil y que la información es poder. Entonces, esa información ha pasado por un conjunto de fases en las que a nosotros nos sirven y a ellos les es imposible detectar la manera en que esa información fluye. Y si fluye de adentro hacia afuera, también es probable que fluya de afuera hacia adentro. Y es la manera que nosotros tenemos de llegarle a la gente. Y voy a poner un ejemplo clásico. Se habla mucho de nuestra última constitución, que fue la de 1940. Y hay un gran movimiento sobre esto, hay un gran
énfasis en que la gente conozca sobre esto, pero las estrategias que se están tomando para que el pueblo cubano de a pie conozca sobre esto, en profundidad sobre esto, son casi nulas en la realidad. Usted puede caminar por Cuba y de 1000 personas a las que usted le pregunta no tiene ni idea de qué le están hablando, ni por qué esa es su verdadera constitución. No vamos a caer en todos los otros panfletos que la Revolución Cubana ha dicho que son constituciones. No vamos a caer en ese tema. Vamos a caer en la nuestra, en la de 1940. Entonces, la idea está perfecta. La idea tiene un sueño muy efectivo, pero no es efectiva. No es efectiva y tampoco está siendo efectiva en hacer énfasis de que si bien esa constitución es el elemento transicional correcto, no debe ser el elemento permanente ante una nueva Cuba, sino que debe sufrir en manos del pueblo cubano una transformación para adecuarla a los nuevos tiempos. Y sobre todo para no caer en estas cosas, ¿no? Un ejemplo que pongo con el proyecto de la C40. La información literalmente es poder. Si la gente no conoce qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, pero sobre todas las cosas no tiene conciencia del por qué tiene que hacerlo de esa manera y cuáles son sus metas, la gente sencillamente anda sin un horizonte y sin horizonte todos no tenemos una meta a la cual alcanzar y todo el mundo empieza a estirar la cuerda para su lado, que es lo que pasa hoy con la disidencia, que repito, fue creada por Fidel Castro. Y para los detractores les voy a decir algo. Existen pruebas que ha revelado el propio Estado cubano sobre grandes líderes disidentes que fueron creados cuando empezó a desmoronarse la Unión Soviética, con el objetivo de que la nueva disidencia que surgiera en Cuba los tomara como ejemplo y los siguiera. Entonces, esta nueva disidencia que fue formada por aquellos disidentes, que es la que hoy tenemos, sigue un libreto consciente o a nivel inconsciente dictado por una central de inteligencia, Bueno, de vamos a todos modos, decirles. Camilo, perdóname que te interrumpa. De todos modos, como no es el tema, quiero que nos centremos muy bien en el proyecto de Libertad, porque si no nos vamos por las ramas. Esas cosas que estás diciendo, evidentemente habría que ofrecer pruebas y no es el objetivo de este encuentro. O sea, vamos a enfocarnos mucho más, porque has hablado del tema de la información, es poder, y estás hablando de cómo divulgar y cómo hacer que el pueblo se entere. Entonces, lo que a mí me parece más interesante es que nos cuentes cómo la gente se va a enterar del Proyecto Libertad, cuáles son los canales que tenemos para poderlos divulgar a través de la gente que vea, que vea este programa y que puedan acceder y que puedan ver y que puedan decir, ah, mira, eso es interesante, yo puedo colaborar a lo mejor en esta parte, puedo colaborar en esta otra, porque yo me imagino que estaréis abiertos a que a una persona que tenga a lo mejor hecho algo, que tenga imaginado una red que a lo mejor está funcionando por un lado, porque yo sí que he visto que hay gente que tiene redes en Cuba. Pero la idea que me da es que unos tienen una red por un lado, otros tienen una red por el otro, y a lo mejor estaría muy bien empezar a conectar esas cosas. O sea, la gente que esté trabajando a ese nivel, ¿dónde puede ir? ¿Qué estáis haciendo para divulgar? Me interesa mucho más eso. Y sobre todo lo que quiero es que la gente tenga paso por paso en su cabeza perfectamente visualizado, es toda la hoja de ruta que plantea el Proyecto Libertad, porque además plantea una hoja de ruta que a mi entender está súper clara, que es algo que en lo que difiere sustancialmente con respecto a otros proyectos y me parece que es justamente lo más interesante. Entonces, bueno, si nos centramos, Ernesto Camilo, ya había hablado 5 minutos, voy a volverle a darle la palabra a Carlos Miguel y después vuelves a hablar tú y así para que sea algo más dinámico. Carlos Miguel, háblanos un poquito más, sobre todo, bueno, esta estructura parlamentaria, porque vosotros lo que planteáis es la creación de un gobierno alternativo. O sea, un gobierno virtual, ¿eso cómo sería la cosa? Para que la gente se pueda imaginar, visualizar y después nos hablas un poquito del tema de las redes, de esta red ciudadana que se tiene que crear? ¿Te parece? Sí, correcto. Estáis más que un gobierno, se está planteando la creación de un Estado. Como tú bien decías, es un proyecto ambicioso. Un Estado tiene tres poderes y el mecanismo desencadenante de la creación de ese Estado es la creación de un poder legislativo, porque ese poder legislativo le da pie al surgimiento de los otros dos poderes esenciales que deben componer un Estado. Ese poder legislativo se lograría a través del consenso de las diferentes organizaciones opositoras. Es el pollo del arroz con pollo, es el gran escollo a vencer, que es llevar a estas organizaciones al consenso. Entiendo por dónde venía Ernesto Camilo en su explicación,
porque realmente el aspecto más frustrante con el que nos hemos encontrado, porque desgraciadamente la oposición cubana está muy desorganizada, está demasiado polarizada, y lo más difícil de todo es lograr llegar a ese consenso. Pero si se lograra llegar a ese consenso, cada organización opositora, y no solamente organización opositora, cada plataforma de la sociedad civil que así lo considere y tenga la capacidad de lograrlo, podría simple y sencillamente nombrar un número X de representantes que se podría perfectamente pactar. Y ese número de representantes, ya lo dice la palabra, son representantes de la sociedad cubana, tanto de la sociedad opositora cubana como de la sociedad civil cubana. ¿Y eso qué cosa es? Tú misma me puedes decir la palabra. ¿Qué cosa sería eso? Eso sería básicamente un parlamento. Si a esos representantes le damos el rango de congresistas, estamos hablando de un Congreso de la República, que podría ser perfectamente el poder legislativo que desencadenaría el surgimiento del resto de los poderes de un Estado cubano libre. Si se logra ese consenso, se nombran los representantes y se constituye ese Congreso, la segunda parte del proceso sería convocar la creación de un colegio libre de juristas. Hay muchos cubanos profesionales del derecho, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, que no están de acuerdo con el régimen dictatorial. Esos profesionales del derecho podrían constituir un colegio libre de juristas, un colegio libre de juristas cubanos, y proponer candidatos dentro de su fila a formar parte de lo que sería un poder judicial, una Corte Suprema. Esos candidatos se les consultarían a ese Congreso ya creado, y con el visto bueno de ese Congreso surgiría un poder judicial. Y posteriormente, el poder que quedaría sería el poder ejecutivo, y ese poder ejecutivo únicamente puede ser electo democráticamente, que es lo que no tenemos. Si se logra la construcción de un régimen electoral virtual que, como bien tú decías, implica muchísimas cosas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que es la seguridad, y también lo voy a ampliar en eso en un momento. Podríamos hacer una elección democrática entre todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, porque cubanos hay en el planeta entero. Y a través de esa elección democrática, con los candidatos presidenciales que aportaría cada partido político, cada movimiento político que tenga programa de lucha, estatutos y programa de gobierno, porque si no, ¿de qué partidos políticos estamos hablando? Cada uno de esos partidos propondría su candidato, y el pueblo cubano, dentro y fuera de Cuba, simple y sencillamente elegiría un presidente y su gabinete, y esto se constituiría en el poder ejecutivo, con un poder legislativo que sería el Congreso, creado por el consenso de las organizaciones opositoras y la sociedad civil, con un poder judicial que sería propuesto por el Colegio Libre de Juristas de Cuba y aprobado por el Congreso, y con un poder ejecutivo elegido democráticamente a través de un régimen electoral virtual por el pueblo cubano, dentro y fuera de Cuba. Tendríamos los tres poderes que constituirían el Estado cubano libre, que sería el que se erigiría como alternativa democrática al régimen dictatorial. Y subiríamos un boxeador al ring, porque como bien te decía al comienzo, ahora perdemos por no presentación. No tenemos un boxeador sobre el ring, y sin un boxeador no podemos ganar. Por malo que sea el otro boxeador, tenemos que enfrentar a ese boxeador. Ese Estado cubano libre sería el boxeador del pueblo cubano, de la oposición cubana, y se constituiría en la alternativa democrática al régimen dictatorial. Y lo que quedaría simple y sencillamente sería una cuestión moral: ¿a quién tú reconoces como ciudadano o como ente de la comunidad internacional? ¿A quién tú quieres reconocer? ¿Al régimen dictatorial, que no es legítimo, o al Estado cubano libre, que representa realmente al ciudadano cubano como soberano? Sería simple y sencillamente una cuestión moral. De manera tal que ahora el gobierno de Italia, que está loco por desconocer a la dictadura, pero que no puede hacerlo, porque simple y sencillamente, si desconoce a la dictadura, tiene que desconocer al Estado cubano, porque no hay otros representantes del Estado cubano,
El gobierno italiano, por ejemplo, sé de buena tinta, está loco por desconocer a la dictadura, pero no tiene una alternativa a quien reconocer. De manera que tiene que seguir plegando con la dictadura. Y eso pasa con otros gobiernos de Europa y eso pasa con muchísimas entidades internacionales que simple y sencillamente tienen las manos atadas porque no tienen a otros representantes de lo que es Cuba como concepto, a otros representantes que reconocer. Bueno, yo creo que más o menos la gente se da una idea del elefante que tendríamos que comernos. Yo a mis alumnos siempre les digo que tenemos el elefante, que la mejor manera de comerse un elefante, ¿cuál es? A cachitos, ¿verdad? Entonces, Sí, esto es un elefante gracias. gigantesco y yo creo que Ernesto Camilo es un hombre clave que nos puede dar unas ideas bastante concretas porque aquí tenemos un reto muy grande en muchos ámbitos. Entonces, bueno, Ernesto Camilo, háblanos de el pedazo grande de este elefante, que es el pedazo técnico, esto cómo se puede hacer, esto es viable, esto qué perspectivas tiene, tiempo, qué hace falta. Eh, Inicialmente, esto es imposible de hacer sin una consulta popular, tanto dentro como fuera de Cuba. Pienso que no, estoy seguro, no es una decisión solamente de los cubanos dentro de Cuba o solamente de los cubanos fuera de Cuba, sino que tiene que ser una decisión que por primera vez una a todos los cubanos. La fortaleza de la revolución cubana comunista ha sido siempre que en el mal ellos siempre son muy unidos. Y eso es primordial. Por eso te explicaba todo lo que te dije antes. Llegar a la gente es importante. Ahora la gente está nucleado en diferentes proyectos. Y si dentro de esos proyectos nosotros no llegamos al individuo para que tenga conciencia de qué es lo correcto para su proyecto y para Cuba como libertad, es muy difícil llegarle a hacer conciencia de que participe en una consulta con la masividad que se necesita. Porque el elemento que lo está guiando lo separa de esa consulta. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos luchar contra ese elemento? Y esto es fundamental y esto es parte de la estrategia de comunicación, llegando al individuo y no al líder. Que el individuo tenga conciencia de cuál es el camino correcto. Eso es por un lado. La parte técnica es muy simple, es sencilla, no hay que inventar el aire frito. Vamos a transmitir por diferentes plataformas, vamos a darle acceso a través de esas plataformas con los mecanismos que ya existen en el mundo, con el nivel tecnológico que ya existe en el mundo, lo suficientemente amplia como para que todo individuo tenga la capacidad de llegar a esas plataformas. No existe el gobierno cubano, a pesar del apoyo tecnológico que le ha dado China y a pesar del apoyo tecnológico de interferencia que le ha dado Rusia, no tienen la capacidad de interferir al mundo libre. Eso es mentira. Eso es la principal razón por la cual el pueblo cubano no tiene un acceso amplio a las redes de información. No es por la revolución cubana, no es por el Estado cubano. Es porque de este lado no se está haciendo lo suficiente para que eso suceda. Pero los mecanismos existen y en su momento determinado se van a desencadenar. Hay que organizarlo todo primero para que la gente esté pendiente porque no sabemos cuánto tiempo esta consulta popular puede estar vigente y abierta y tampoco necesitamos un siglo para eso. A El ver, espera, proceso de pero concientización perdóname, es Ernesto, mucho pero es que más amplio. no te entiendo. A ver, espérate. Porque a ver si Ajá. a ver si me aclaro. ¿Tú estás hablando de Internet para Cuba? No. ¿Estás hablando de a través de las plataformas que existen, Telegram, no sé qué, crear grupos? O sea, concretamente, de qué tú estás hablando? Porque es para que la información y para que toda esta tarea de educación cívica llegue a la población. Ese sería el paso número uno. Vamos a organizar un poquito. Estamos, ok, estamos hablando de todo eso al mismo tiempo. Vamos a hablar de una cosa primero, de ¿Qué? otra después, para que la gente no se nos pierda. Ok, vamos a hablar de lo que más le preocupa a la gente. Internet para Cuba. ¿Es posible, sí o no? Sí, es posible. En Cuba hay Internet. Se ha dado muchas veces el obstáculo de que se necesita una estación terrestre para que el Internet libre entre a Cuba. Eso es mentira, eso es falso. No se necesita. Todo el mundo tiene su estación terrestre. Eso es mentira. Sí se Ajá. puede hacer. Sí se hace. Sí funciona ahora en este minuto en Cuba. No hay que inventar la ley de frito. Eso está hecho. Pero entonces se puede hacer una consulta ¿Cómo? popular directamente, no. O sea, hay que hacer un paso previo antes de la consulta popular. Y Claro. la consulta popular a día de hoy, ¿qué es lo que hace falta para que eso sea algo masivo? Porque evidentemente no se puede hacer una consulta popular que con 20.000 personas.
o con 10.000. Me Ok. imagino que... Primero es crear la estructura. A ver, Exacto. Mira, ¿qué es primero, huevo o gallina? te pongo un ejemplo muy gráfico. Yo soy el líder de una organización, no sé, en Escocia, y alrededor mío hay 500 cubanos, ¿ok? Si yo me hago parte de este proyecto y yo le transmito a estos 500 cubanos este proyecto, esos 500 cubanos tienen 500 formas de llegar al menos a 500 cubanos dentro de Cuba, sus familiares más cercanos, y le transmiten estas ideas. Te estoy dando un canal ya muy Estamos hablando impersonal, de algo práctico. ¿ok? Vale. ¿Ok? Pero ya no son 500, ya son 1000 cubanos que están alrededor de esto. Si esos 500 cubanos dentro de Cuba solamente concientizan cada uno de ellos a uno, ya estamos hablando de 1500 cubanos que a través de este proyecto ya están concientizados. Eso es una célula, ¿ok? Y si eso lo hacemos a nivel de los 750,000 proyectos que hay alrededor del mundo en esto, no van a ser 1500 cubanos, van a ser cientos de miles de cubanos, sin hacer absolutamente ningún cambio, sin mover ningún satélite, sin mandar una nave extraterrestre a que ponga internet, ni nada de eso. Entonces, ¿Okay? Eso es un sistema. paso número 1, Exacto. convocar a las organizaciones de la sociedad civil, a los grupos políticos que existen, a todo aquel, convocar quién hace esta convocatoria, por dónde es esta convocatoria, para reunirse, de qué manera. Concretamente, esa convocatoria, Ahora mismo la estamos haciendo. Ahora mismo la estamos haciendo. ahora mismo la estamos haciendo. Exacto. Esta es la vía, no hay otra vía, no hay otra forma. Ahora mismo tú eres parte de esa convocatoria. No, yo Exacto. encantada, yo encantadísima. Entonces la ¿Qué cuestión... pasa? Mira, ¿qué pasa? Mira, como decía Ernesto Camilo, hay muchos proyectos. Muchos de esos proyectos se basan en cuestiones que son deseables para cuando caiga la dictadura. O sea que automáticamente esos proyectos no tienen músculo para ser en sí mismos porque necesitan que caiga la dictadura, de otra manera no son posibles. Esos proyectos tienen en el proyecto Libertad un vehículo en el que montarse para llegar a donde desean llegar. Hay otros proyectos libertarios que o dependen de que la dictadura tenga la voluntad de dejar de ser dictadura, cosa que no va a pasar, o dependen de una intervención militar de algún poder extranjero, cosa que tampoco va a pasar. Tampoco va a pasar, vamos a estar acá, eso no va a pasar. No. O dependen incluso hasta de la anexión. Hay mucha popularidad últimamente en la corriente del anexionismo. Yo no soy Ya anexionista, no tengo en seguiremos, contra de los ya El anexionistas. seguiremos siguiente peleando Cuba de entonces. Foco es con los anexionistas, que para mí es un programa difícil porque Yo no soy anexionista, yo pero tampoco. además no va a pasar. No va a pasar porque para que haya anexión tiene que existir la voluntad del anexante y la voluntad del anexado. A lo mejor hay mucha voluntad de los potencialmente anexados, pero no hay ninguna voluntad del anexante. ¿Quién te va a anexar? ¿Haití o República Dominicana? Estados Unidos, mentira, a los Bueno, pero vamos a norteamericanos centrarnos en el no les proyecto interesa Libertad. la anexión de Cuba. Vamos a centrarnos en el proyecto Libertad, que es lo que nos interesa. Exacto. O sea, hay muchos proyectos, sí, hay muchos proyectos. ¿Cuántos de estos proyectos realmente establecerían los mecanismos de presión necesarios y suficientes para llevar a la dictadura al colapso total? Yo reto a las personas a que me hablen, que me mencionen dos, que tengan ese músculo real. Si arrancan y llegan a caminar, que tengan el músculo real para llevar a la dictadura al colapso a través de los mecanismos de presión necesarios. Porque ya te digo, el que no depende de una intervención militar depende de que la dictadura deje de ser dictadura. O sea, convocar a una consulta, la dictadura no va a convocar a una consulta. Para la gente que se gira un poco más a la izquierda, tú sabes que yo estoy a la derecha de la derecha. Para la gente que se tira un poco más a la izquierda y que hablan de diálogo con la dictadura, ¿quién tú vas a dialogar? En primer lugar, para que haya un diálogo tienen que haber dos interlocutores. ¿Cuál es el otro interlocutor? Vamos a asumir que yo quiera dialogar. ¿Quién va a dialogar conmigo? El régimen dictatorial no quiere dialogar con nadie, simple y sencillamente quiere seguirse manteniendo en el poder. O sea que lo que te estoy tratando de esbozar es que por muchos proyectos que haya, el proyecto Libertad no entra en conflicto con ningún proyecto. Por el contrario, es un vehículo sobre el que pueden subirse todos los proyectos que existan para llegar a buen puerto.
porque parte simple y sencillamente del consenso de cada uno de esos proyectos. Y era lo que explicaba Ernesto Camilo. Si cada organización que se dice opositora está dispuesta a conversar con las otras organizaciones opositoras, pasando por encima de diferencias que ahora son eventuales, porque habemos personas de derecha, hay personas de izquierda, hay personas que creen que las cosas deben basarse en la Constitución del 40, hay quien dice que no, que debe ser la de 1902, hay quien propone una Constitución totalmente nueva. Todo eso está muy bien, pero nada de eso es posible sin que caiga la dictadura. Entonces no se trata en si vivo aquí o vivo allá, en si soy de derecha o soy de izquierda, se trata de si quiero democracia o quiero dictadura. Esa es la dicotomía. Entonces tenemos que reunirnos en torno a tres intereses que son cardinales, que es como tal lo que plantea el proyecto. Uno es la caída de la dictadura, el otro es la democratización de la nación y el otro es el progreso de la nación. ¿Estamos de acuerdo con esos tres intereses? Entonces estamos de acuerdo con el proyecto de libertad. Súbete a la guagua, que la guagua va para La Habana. ¿Tú no vas para La Habana? Bueno, esta guagua va para La Habana. Súbete. Y el problema es que ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir caminando para Matanza porque crees que caminando para Matanza vas a llegar a La Habana? No, te estás alejando de La Habana. lo que pasa es que la gente te dice, es que yo tengo mi propio proyecto. Eso me lo han Sí, dicho. pero tu propio proyecto no entra en conflicto con el proyecto Libertad. Haz Eso me que lo tu han dicho a proyecto mí. sea parte del proyecto Libertad. Pero fíjate que esas cosas me las han dicho cuando yo estaba con Espacio Común. Espacio Común es sencillamente visibilizar las propuestas que existen. Exacto. Ya ves, Ese es el obstáculo que solamente tenemos que romper. visibilizar para que los cubanos puedan ir a un sitio y digan, mira, yo sí que hay opción, sí que hay gente que está Bueno, ese trabajando. es el obstáculo fundamental que tenemos que romper para que el proyecto camine. Ese pensamiento atómico del cubano. La oposición cubana está atomizada desde todos los puntos de vista. Y mientras siga atomizada, no va a poder lograr un núcleo que pueda hacer la fusión. Bueno, ¿Entiendes? Hablando desde el punto de vista nuclear. Es Eh, que disculpa, Carlos, es que la así es que quiero oposición darte la palabra en este no camino. puede, oh, gracias, amor. Es que la oposición no puede seguir oponiéndose a oponerse. exacto. Así de simple. Así de simple. Tan Si somos simple como es. oposición, vamos a oponernos. Vamos a oponernos. Lo que se está planteando es hacer oposición. ¿Qué es la oposición en España? Tú vives en España. ¿Qué es la oposición en España? Bueno, Está el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de gobierno. Y hay el Partido Popular, Vox, el otro y el otro, que forman la oposición, que son partidos políticos. Tenemos que hacer una verdadera oposición. Tenemos que organizarnos como una verdadera oposición. Se le está planteando a la oposición dar el salto de madurez y de organización necesario para que realmente se convierta en oposición. Porque ahora somos cuatro gatos que estamos regados. bueno, entonces digamos que el primer reto sería convencer a la oposición de que se Exactamente. suba en esta guagua que va para La Habana. Exactamente. Que es la ¿Sí? guagua de todo el mundo. Convencer Es a la la guagua donde oposición. todo el mundo Bueno, cabe. eso requiere toda una estrategia de comunicación, ¿verdad? Es De que la que tú ahora mismo estás en formando parte. sí, pero no creas que yo tampoco he conseguido convencer a nadie, a casi nadie. Quiero decir que conmigo Pero sí. es que el primer camino empieza, el camino más largo empieza por el primer paso. Mira, Tai, nosotros no tenemos apuro. Nuestra vida es finita, ¿ya? Y somos un grano de polvo en el universo. ¿Tú sabes quién sí no se puede dar el lujo de seguir esperando? El pueblo cubano, que se El quita. pueblo cubano. Cuba, como concepto de nación, no se puede dar el lujo de seguir esperando porque nosotros como oposición maduremos. Tenemos el deber moral, el deber cívico y el deber patriótico de acabar de dejar de comer tanto de lo que pica el pollo y madurar y lograr resultados. Resultados que no se van a lograr de ninguna manera si no llegamos a un consenso. Y fíjate que no te hablo de unidad. Aquí no se habla de unidad de ningún tipo. Yo no quiero unirme a nadie. Yo no soy Gordo Cinco. ¿Ok? No, si se trata de agregar, sí. Pero sí tenemos que conversar y llegar a un consenso que nos permita trabajar en conjunto. Porque como dije en una ocasión, y como ha dicho mucha gente, o llegamos juntos a la libertad o nos van a seguir aplastando por separado, que es lo que ha estado pasando hasta ahora. La dictadura está en el piso, pero no tenemos la fuerza para darle el empujón que se necesita y hacerla caer. Y no la tenemos fundamentalmente porque no queremos tenerla, porque todos estamos pensando en nuestro pequeño proyecto individual.
Bueno, entonces ya tenemos ese primer reto, que es convencer a las fuerzas de oposición y a la sociedad civil de subirse a esta guagua para crear esta alternativa. Ernesto Camilo, háblanos de otros retos que tenemos por delante. Bueno, una vez logrado ese primer paso y entendiendo que dentro de la oposición todos estos proyectos tienen una importancia cardinal por separado, debemos unirlo en una línea. Por ejemplo, los que saben de derecho, los juristas, que los hay excelentes patriotas con excelente nivel en todas partes del mundo y que muchos de ellos tienen proyectos también que son muy importantes, vamos a unirlo en una plataforma para que sean estos juristas los que conformen, los que van a dictar las leyes en esta nueva Cuba. Y vamos a hacer parte al pueblo de cómo van a hacer las leyes en un proceso transicional, en un proceso constitucional y todas estas cosas desde el punto de vista de estos proyectos de los juristas, trabajando en favor de conformar esta parte que dijo Carlos de este concilio legal que va a dar como basamento legal a una nación y a un gobierno que sea capaz de hacerle fuerza al gobierno cubano a nivel legal. Tenemos excelentes opositores que hacen muy buen lobby a nivel de parlamentos. Ok, no seas tú solo el que hable y forma gente, porque países en el mundo hay muchos y proyectos de cubanos en el mundo hay muchos. Traslada tu sapiencia a todas estas personas para que puedan ejercer en una misma línea y no cada cual por su línea y cada cual diciendo que están hablando en nombre de Cuba. Cuando tú vas a un parlamento a hablar en nombre de Cuba, sin haber consultado a Cuba, usted no está hablando en nombre de Cuba, usted está hablando en nombre suyo y de su proyecto. Así de simple, guste a quien le guste, esa es la verdad. A mí no me han consultado para hablar con el Parlamento Europeo. Tengo muchas cosas en favor de lo que se ha hablado en el Parlamento Europeo, pero también tengo muchas preguntas de por qué tú vas al Parlamento Europeo a hacer una presión que tenías que haber hecho primero en el Parlamento de aquí. Por ponerte un ejemplo. Y como mi duda, que a lo mejor cuando se me responde estoy de acuerdo, todos los cubanos tienen que participar de eso. Entonces, si creamos estas diferentes plataformas informáticas donde el pueblo cubano vea un trabajo en una misma línea de los juristas, de los parlamentarios, de los representantes, el pueblo cubano empieza a entender para dónde van, porque hoy mismo dentro de Cuba no solamente es desconocimiento, sino también que hay miedo al cambio, y eso es normal y natural en el ser humano. ¿Qué va a pasar? Ahora estoy jodido, pero después puedo estar peor. ¿O qué va a pasar peor? O cuando ese peor llegue, ¿de qué lado tengo que ponerme como cubano? Fíjate, no como miembro del proyecto A, B o C. Como cubano, ¿qué es lo correcto? ¿Dónde están mis herramientas para yo sentarme y analizar qué es lo correcto? Si yo como cubano empiezo a mirar estas plataformas, cómo funcionan, las explicaciones del por qué yo voy a ir al Parlamento de Escocia, por poner un ejemplo, en el caso de que lo haya, a hablar y qué voy a hablar allí, por qué lo voy a hablar, y yo puedo dar mi opinión como cubano en esa plataforma. Ese parlamentario que va a ir allí también tiene un background de qué está pensando su gente de sus funciones y qué realmente quiere ese cubano que no está allí y que él ahora sí está representando y defendiendo su opinión. Entonces, crear estas plataformas que viajan en paralelo pero en el mismo sentido es el segundo paso importante a nivel de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, el reto de que la gente se entere de todas estas cosas, porque fijaos, o sea, estamos hablando de un trabajo enorme. Cada vez que mencionáis una cosa, yo estoy viendo todo el esfuerzo gigantesco Y que hay muchísimo más, debajo de mira, eso. y O sea, es muchísimo que, más. Ese Estado cubano libre necesita arrebatarle la representatividad de lo que es Cuba al gobierno dictatorial. Y que cuando se hable de música cubana no se hable de la música de la dictadura, se hable de la música del Estado cubano libre. Que cuando se hable de deporte, todos esos deportistas que se van de Cuba porque simple y sencillamente no pueden desarrollarse en Cuba, tienen un espacio en ese Estado cubano libre para representar a Cuba como cubano, que estés compitiendo por España. Tú eres cubano y el Estado cubano libre reconoce y se siente orgulloso de tu trabajo. Ese equipo de pelota que se quiso formar y que se formó tremenda polémica, hubiera sido una idea brillante si hubiera existido un Estado cubano libre, porque estaría representando, no sería un significante vacío, estaría representando al cubano libre. Pero te digo más, ese Estado cubano libre puede tener, ¿por qué no?, sus Fuerzas Armadas. Y ahí caben muchísimas cosas que no te tengo que explicar. bueno,
¿verdad? Vamos por pasos, porque estos pasos, el otro día yo te mandé justamente a ti, Carlos Miguel, estaba intercambiando con alguien en Facebook y leo este comentario que te lo mandé y lo voy a leer, lo tengo aquí en el teléfono, porque a mí en un principio me dejó totalmente descorazonada. Pero viéndolo desde otro punto de vista, también puede ser una gran oportunidad. O sea, verdaderamente la gente está muy desesperada. Entonces, el comentario es el siguiente, dice, a mí en lo particular no me interesa quién compre la isla, si la empeñan, si es capitalista o como quieran llamarla. Lo que me interesa es que vayas a un hospital y seas bien atendido y existan medicamentos, que vayas a un mercado y puedas comprar sin temor a dejar todo el salario. O sea, un poco de dignidad y vivir un poco mejor como persona trabajadora, que puedas llevar a tu familia de vacaciones sin susto alguno. Eso es lo que deseo. Me da lo mismo Putin que Xi Jinping. A mí, claro, el alma se me fue al suelo, porque yo digo, ¿cómo es posible que no se den Y cuenta? ese es el pensamiento, y ese es el pensamiento ahora mismo del 90% de los cubanos. Y piensan que Putin, por ejemplo, es una esperanza, que los rusos son una esperanza porque los rusos les van a proporcionar eso, o que cualquier cosa que ellos ven por ahí dicen, esta es la esperanza, al fin van a venir los rusos, van a arreglar esto, van a venir esto. O sea, para mí, Y el problema es que existe una pirámide de necesidades, y la base sí, de esa sí, pirámide son la las pirámide de necesidades Maslow, básicas. sí, sí. Si tú no tienes que comer, si tú no tienes con qué vestirte, si tú no tienes con qué calzarte, si tú no tienes cómo transportarte, si tú no puedes sobrevivir, es muy difícil que tú pienses en lo que está en la cima de la pirámide, que es la política. Por eso el primer paso del proyecto Libertad es ese, concienciar cívicamente al pueblo de Cuba para que conozca todo lo que le ha sido negado, su verdadera historia. ¿Qué son sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Por qué son derechos? ¿En qué consiste un derecho? ¿Cómo defender ese derecho? ¿Por qué vive en una dictadura? ¿Por qué se dice que vive en una dictadura? ¿Por qué se dice que el bloqueo no existe? ¿Y qué cosa es una de ¿Qué la se le democracia? dice? Porque a mí me han llegado a decir, la democracia no se come. A mí no me hables de democracia, que la Y es democracia... verdad, A la mí no me democracia no interesa se la come. democracia, porque la Pero es democracia no se verdad, come. al final es verdad, la democracia no se come. La democracia no se come. Entonces, ¿de qué democracia tú me vas a hablar si yo estoy pensando que no tengo que darle de comer a mis hijos? ¿Entiendes? Y cualquier cosa, cualquier bobería que se le tira a un necesitado, ese necesitado no tiene otro remedio que cogerlo. Por eso el cubano vive de migajas. Bueno, ¿Entiendes? Entonces, el Ernesto, primer paso es Mira, hacerle entender al cubano la relación que hay entre sus libertades y el plato de comida que pone sobre la mesa. Ese es el yo primer no paso. creo, sí, Ernesto Camilo. Sí. disculpa, yo realmente cuando veo este tipo de comentarios que acabas de mencionar, Tai, es impactante. Y a uno lo que le da es mucho dolor. Mira, la comunidad cubana fuera de Cuba no tiene que demostrar que cuando se hace un llamado, supongamos, ¿por qué hace falta arroz para Cuba? Ponen 10 contenedores en un estacionamiento, a la media hora están llenos. A la media hora están llenos. Es decir, la comunidad cubana cuando se une es poderosa, Muy muy poderoso. poderosa. Y a eso es a lo que realmente el sistema le tiene pánico, porque sabe que si la comunidad cubana se une, ellos no tienen poder ni legal, ni monetario, ni intelectual, ni de ningún tipo, para no hablar de la otra parte que a la gente no le gusta mencionar, ni de ningún tipo, sino cuando Canel vino a Estados Unidos, tenía más seguridad que el presidente de los Estados Unidos y no es por valiente. ¿Ok? De ningún tipo, cuando la comunidad cubana se une, ellos saben que se acabó el tema. Entonces, con respecto a las necesidades básicas del pueblo de Cuba, hay muchos proyectos de transición. Yo quiero que me muestren los almacenes donde está garantizado los primeros 2 meses de vida del pueblo de Cuba. ¿Dónde están? Porque millones de dólares ha dado el Estado norteamericano para estos proyectos. ¿Dónde está una lata de conserva? ¿Dónde está? No existe. ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando, porque a esa respuesta se le puede decir, cuando el pueblo de Cuba haga esto y esto y esto, el Estado hará. ¿Qué pasó el 11? ¿Qué hizo el Estado? No pasó nada, porque no había nada preparado. No había manera de decir, yo no quiero que tú me des nada, autorízame a ayudar. Punto. Aquí está. Yo voy a ayudar. ¿Ok? Y no había tampoco una infraestructura creada por todas estas comunidades de cubanos
que llevan años peleando y a muchos de los cuales se le ha puesto millones de dólares sobre la mesa, que está muy bien que se le ponga ese dinero porque es para la lucha del pueblo de Cuba, pero ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el barco para yo montar mis 8 toneladas de comida para llevársela a La Habana? ¿Dónde están los 5 millones de plantas eléctricas para que el pueblo cubano tenga la seguridad de que cuando pase esto va a haber una respuesta inmediata, mientras se ejecuta toda la respuesta política, gubernamental, taca, 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 porque es una realidad tal. Si tú eres una madre, tú dices, yo voy a pelear, pero cuando tú miras al lado y tú ves a un niño de 5 años con hambre, tú dices, ¿y qué le doy de comer? Y mi hijo que padece de asma, se me va a ahogar. Entonces, hay una dicotomía entre las necesidades básicas y lo que yo realmente quiero explotar a hacer. Entonces, en ese sentido, también tenemos que dejar de soñar y empezar a hacer. Dejar de decir, cuando pase vamos a hacer, no, cuando se muera se murió, que vamos a poner vela. Esos son ¿Dónde proyectos está el maravillosos. resultado? Ese proyecto del que estás hablando es un proyecto entero, ¿eh? Porque, vamos, la crisis humanitaria es el objetivo número 1, eso hay que parar. Pero sí que tienes razón, que eso se puede empezar a preparar ya. ¿Qué estamos esperando? Para Tenemos eso médicos, necesita una tenemos estructura. ingenieros, tenemos electricistas, tenemos un personal. Yo estoy seguro que tú haces un llamado ahora mismo en cualquiera de las plataformas y tú dices, nosotros necesitamos 17,000 médicos porque tenemos que suplantar la atención médica primaria en Cuba. Y se te va a llenar un avión con médicos a los que tú no tienes que comprarle nada. Ellos van a llegar con todo. ¿Dónde hay que ir y qué tengo que hacer por mi gente? ¿Dónde está esa estructura funcional? ¿Dónde está? No existe. Es decir, Por no, eso no se habla de mintamos un más. Estado cubano libre. Exacto, exacto. Por eso se Solamente un habla de un Estado Estado libre cubano puede libre. garantizar eso. Se necesita una estructura. Si no hay una estructura, simple y sencillamente no puede haber oposición. Ahora mismo no hay oposición. O sea, ese, por Hay gente que ejemplo, lucha, pero no hay oposición. esa respuesta inmediata, o ese preparar la respuesta inmediata sería una de las primeras tareas de este gobierno. Correcto. Eso es un tema del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que garantizar eso. ¿Cómo? Yo no sé. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo tiene que hacer. ¿Entiendes? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? De bla, bla, bla. Hay necesidades básicas. Claro. Recuerden la pirámide. Sí, perfecto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero ¿qué voy a comer? Bueno, ¿Qué tenemos voy a un comer? sitio a que, por ejemplo, la gente, los representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil que vean este programa o que oigan hablar de este proyecto, tenemos un sitio que ellos pueden escribir, lo podemos poner en la descripción del vídeo de YouTube, podemos poner la descripción de un sitio, un correo electrónico o un sitio que ellos puedan escribir. Sí, por supuesto, nosotros Para que tenemos se nuestro puedan, correo. para que se puedan sumar y para empezar a organizar la cosa. Sí, la cuestión es No que podemos seguir atomizados. Mira, la dictadura está en pie simple y sencillamente porque la oposición cubana está atomizada. Es lo que decía Camilo. Si la comunidad cubana se une, es imparable. Es imparable. Y la dictadura lo sabe, por eso siembra duda, por eso siembra división, por eso nos mantiene fajados unos con otros. Que si fulano es feo, que si el otro es narizón, que si el otro quiere ser alcalde, que si el otro dijo que todas esas cosas, todas esas cuestiones. yo quería preguntarle en esto, Camilo, porque sé que eso es un tema que tiene que ver con tu trabajo. Evidentemente, cuando hablamos de crear redes y todo lo demás, lo primero que se le pasa a uno por la mente es los primeros que se van a meter ahí es la seguridad del Estado. ¿Cómo tenéis pensado este tema? Que se metan, Ahí está. que se metan. Primero, no le tenemos absolutamente ningún miedo. Segundo, si alguien tiene conciencia de lo que está pasando, y estoy bien seguro de que en su mayoría no están de acuerdo, son ellos, aunque están comprometidos hasta el cuello y tienen que morir con las botas puestas. Y tercero, nosotros ya contamos con sus reacciones. Sus reacciones no van a ser más que lo que nosotros provoquemos que hagan, entonces nos van a servir de todas formas. El que nos sirve para una cosa, nos sirve para otra. Así de sencillo. Yo estoy rodeado de elementos disociadores todos los días. Y le digo lo que necesitan escuchar o lo que quieren escuchar. A mí me han filmado en una conversación hablando de disidentes. Y yo le he dicho lo que ellos quieren escuchar. Y yo sé que me están filmando. Yo no le tengo absolutamente ningún miedo, porque toda su planificación está en que
yo empiece a dudar de que Carlos es de la seguridad del Estado y entonces yo lo aíslo, como yo aíslo a Carlos, eso tiene una reacción. No, 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 si tú eres de la seguridad del Estado y tú vas a hacer 10 cosas, si 5 me sirven, yo voy a agarrar las 5 que me sirven y las otras 5, más para adelante yo te las aniquilo, estas 5 no me importan, me importan estas 5, que en tu plan de acción para aniquilar lo que estoy haciendo son importantes para mi pueblo, lo otro no me importa. Lo mismo con los proyectos, aquí ningún proyecto es mejor que nadie. Si te interesa la libertad de Cuba, súmate aquí. Una vez que lleguemos al final, entonces cada cual que agarre por su lugar y empiece a expandir su proyecto y que haga un partido y que llegue a unas elecciones, taca, 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 taca. Pero no podemos disociarnos. Entonces, Otra que entre la pregunta seguridad para, del Estado. otra pregunta para ti, Ernesto Camilo. Mucha gente tiene, digamos que, miedo a unirse a ese tipo de redes. Yo lo sé por mis Sí, propios amigos que están en Cuba. Que yo les sí. digo, oye, mira, que está esto. Y dicen, no, pero yo no me puedo unir ahí porque si se enteran puedo perder trabajo, puedo perder eso y lo otro. Algunos tips de seguridad. ¿Se puede hacer algo para que la gente pueda participar de una manera más segura para ellos? ¿O hay que participar a camisa quitada? ¿O cómo es la cosa? Van a haber elecciones, van a haber plataformas muy abiertas donde tú evidentemente, porque hay que darle la elección a la gente. Si yo no puedo obligar, hay quien dice, no, 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 yo no quiero anonimato, yo quiero que todo el mundo sepa cuál es mi postura y eso hay que respetar. Entonces, va a haber un canal donde usted puede hacer esto. Las plataformas normalmente van a estar protegidas para que desde la plataforma no se pueda extraer ningún dato de absolutamente nada. No obstante, las plataformas tienen que tener datos porque no hay manera de darle veracidad a un parlamentario que vaya a exigirle a la ONU si no dice, mira aquí, mi gente, aquí están. No son fantasmas, no son números, aquí están. ¿Ok? Este es el pueblo que yo vengo a representar, no hay que estar representando ese que está sentado ahí. Muéstrame tu lista, muéstrame tu gente. Y la gente podría tener la seguridad de alguna manera de que sus datos, aunque estén en esa plataforma, no van a llegar a la seguridad del Estado o que no les van a provocar que pierdan el trabajo. Eh, ¿Cómo vais a manejar ese mira, tema? si te lo digo ahora, Pero va a estoy existir el mecanismo. Lo que quiero saber es si va claro a que va a existir o no. existir. Sí existe el mecanismo, lo que pasa es que hay que ser consciente de algo. Entre que tú envías una cosa y llega al lugar seguro, hay un tramo. ¿Ok? Ese tramo, siendo claro para todo el mundo, usted puede hacer 1000 cosas para evitar ciertas cosas y hacerlas difíciles, pero no es imposible, porque la Internet en ese momento en Cuba está monopolizada. ¿Cuándo ese tramo no va a existir? Cuando nosotros rompamos ese puente, que lo vamos a hacer en su momento, cuando llegue el momento de la elección, ese puente va a estar roto. Es decir, no va a haber manera de que tú tengas que utilizar sus canales para llegar hasta el punto seguro. Entonces, en ese momento, mientras tanto no, porque es imposible ¿De qué tiempo por los estamos costos que hablando, tiene. Ernesto Camilo? ¿De qué tiempo? ¿El Ah, tiempo que dure la supongo, elección? el tiempo que duran las elecciones, Sí, pero no, lo que te quiero por decir, ponerte un ¿esas ejemplo. plataformas se están preparando ahora para poder hacer una elección? ¿En qué tiempo eso va a Sí, estar ya listo? Listo para que la gente pueda acceder a ello y pueda votar. en cuanto se unan todas O sea, volvemos al los principio. proyectos en la misma línea. Volvemos al principio. Paso número 1, convocar a la oposición, a las asociaciones de la Que la sociedad gente civil. dialogue, Tai, que la Vale, gente dialogue, que la plataforma convocarlos dialogue. a un evento grande. Antes de convocar al evento, la gente tendría que decir, oye, yo estoy, yo estoy, yo Exacto. estoy. Eso en la descripción de este vídeo vamos a dejar alguna dirección de correo, algo para que la gente pueda escribir ahí y decir, oye, mira, yo soy fulanito, presidente de tal cosa, o soy fulanito de tal organización, o yo soy fulanito a nombre particular, yo quiero estar ahí. Puede ser también a nombre particular o sencillamente, Perfectamente. yo quiero estar en esa reunión. Luego, una vez que ya haya una masa crítica, supongo, se convoca entonces a una reunión que puede ser virtual, porque hay gente en todo el mundo, ¿no? Todas estas cosas van a ser virtuales, vale. Ok, ahí empezará la parte de unir a la gente por áreas, ¿no? Que era lo que habíamos hablado, el ejemplo que había puesto nuestro Camilo de los juristas, o de, ¿no? Plataformas por temas, temáticas, ¿no? Los parlamentarios, los juristas, los esto y los otros, ¿sí? Lo primero es hacer el Congreso. Claro, sí, sí, pero vamos a suponer que eso ya está hecho. O sea, ya vamos a suponer que tenemos una masa crítica, la gente se apunta, tenemos Listo. una masa crítica grande, se convoca, se organiza un Hay que congreso, hacer un censo electoral. se une un censo Hay que electoral. hacer un censo electoral. ¿Y eso cómo es? El censo Fácil, muy electoral fácil. comienza por las mismas plataformas. Si tu plataforma, Exacto. que son
los borrachos de Guanabacoa, el partido de los borrachos de Guanabacoa tiene 300 miembros. Bueno, esos 300 miembros tienen que estar inscritos en el censo electoral porque van a votar. Va a haber una ¿Entiendes? plataforma ¿Por quién? donde la ¿Por quién gente se van a podrá votar? inscribir Lo en más ese censo. probable por el candidato presidencial del partido de los borrachos de Guanabacoa, Vale. que es Pepito el Tuerto, el borracho. Ok. Ya, Ok. ese es el candidato de ese partido. Va a haber una Entonces hay que plataforma hacer donde un la censo gente se va a electoral, poder apuntar y va a haber, digamos que o sea, un proceso que va a ser totalmente secreto. La gente se va a anotar en ese censo electoral que se va a convocar y una vez que se tenga el censo electoral y que estén las condiciones, estén los candidatos, simple y sencillamente se hace la elección virtual, que es votar en tu teléfono. No estamos hablando de ir a ninguna parte, en tu teléfono. Yo entiendo la duda de Tai. Tai está dudando, preguntando sobre la plataforma. Sí, va a haber plataforma. No, Sí, claro, tiene que haberla. sí están las plataformas. No le hemos pedido un medio a nadie para que estén los servidores, las conexiones, nada. Eso no lo vamos a inventar. Ya eso está inventado, eso está. Es decir, la parte técnica, y hay un conjunto de excelentes ingenieros alrededor No del es mundo preocupante. que No es están preocupante en lo más listos mínimo. para cuando se encienda la bandera, decir, aquí estamos, vamos a trabajar. Lo hemos hecho en otras ocasiones. okay. Se ha filtrado información, han tumbado la internet en Cuba y sin embargo ha seguido saliendo la información muy a pesar de lo que ellos han querido. Y no es porque ellos han querido. Sí, no, aquí no hay nada que probar, aquí ya todo está probado. Y hay mucha gente dentro del propio gobierno norteamericano, importante, que en su momento, que se ha criticado mucho, y no se ha hecho porque no importa, por ejemplo, ahora si Estados Unidos abre internet y vamos a remitirnos a Radio Martí. Radio Martí transmitía en una frecuencia y ellos entonces recontratransmitían en otra frecuencia. Al final usted no oía nada. ¿Ok? Entonces, no podemos abrir la caja de Pandora antes de tiempo, sino en el momento correcto, para garantizarle a la gente en el momento correcto el apoyo que necesita, la seguridad que necesita y la rapidez que necesita para hacer todas estas cosas a través de plataformas que ya van a estar creadas en Internet, que ya ellos van a estar familiarizados con las personas que están en esa plataforma y esos proyectos. Es decir, van a dar una opinión sobre lo que conocen. Porque si ahora abrimos eso, ¿qué es el Proyecto Libertad? Ni idea. La C40, yo oí hablar de eso. El otro, no, sí, pero es decir, primero que se conozca y esa plataforma tiene que estar funcionando. Yo sé que hay muchos proyectos que tienen página web, yo sé que todas esas cosas, pero son un montón de hormigas tirando la cuerda para diferentes lados. Cuando la cuerda se estire en una sola dirección, ahí es donde va a haber problema. Y para darte la palabra ya, te aseguro que cuando se haga un congreso internacional donde esté el 80% de las organizaciones disidentes de Cuba, en La Habana, muchas cosas cambian así. Antes que ese congreso termine, en La Habana, ya cambió un montón de cosas. Sí, porque ellos saben que esa es la línea de no retorno. Esa es la línea de no retorno. Simplemente. Por eso es lo que están tratando de evitar por todos los medios. Por todos los medios están tratando de evitar que esto se haga. Porque si esto se hace, es su sentencia de muerte, no tienen cómo pararlo. Porque en ese momento la oposición cubana va a hacer oposición. Hasta ahora. Esta pregunta. Y si el partido, porque bueno, todas estas, yo desde que estoy en esto me he enterado de que existen partidos neomarxistas, izquierda, de no sé cuál, y si esa gente se quiere apuntar y quiere participar. Una de las premisas que plantea el proyecto Libertad es que no convoca absolutamente a ningún diálogo con los representantes de la dictadura. Parte de una premisa. No, pero yo no estoy hablando yo estoy hablando de organizaciones que están ahora mismo criticando al gobierno cubano. Pero es que Caimán no come Caimán. Dentro, o sea, ellos están si yo estoy luchando contra la dictadura del Partido Comunista y tú te defines como comunista. Sí, pero ellos están criticando porque dicen que el gobierno cubano no es suficientemente comunista, que ha traicionado los ideales comunistas. Voy a usar las mismas palabras que utilizan ellos. Esos son revolucionarios confundidos. ¿Ya? Esos no están invitados. Mira, yo no tengo nada que hablar con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista es quien sustenta la dictadura. En Cuba dirige la dictadura del Partido Comunista. Pero yo no tú te defines como comunista, mi hermano, aclárate tu cabeza. Porque si tú eres comunista y tú me estás diciendo que tú estás en contra de los comunistas, hay dos posibilidades. O tú eres un comunista confundido, o tú simple y sencillamente estás tratando de blanquearme lo que es el comunismo.
¿Me entiendes? El partido fascista de Baviera va a luchar contra el partido nazi de Alemania. Bueno, ¿De qué estamos hablando? entonces, si estáis escuchando alguno de vosotros, de estos grupos que hay, que me he enterado en la universidad, que están pujantes ahora, criticando al gobierno porque no es suficientemente comunista y porque ha traicionado los ideales del comunismo auténtico, vosotros no estáis Pero invitados. es que yo no quiero más comunismo. Vosotros no estáis Yo no invitados. quiero más comunismo, ni auténtico ni falsificado. Bueno, ok, Honestamente, yo no quiero entonces, más comunismo en Cuba. De eso se trata, de eso se está hablando. pero bueno, estamos hablando también de que, a ver, yo digo estas cosas que a mí se me pasan por la mente, pero no sé si yo las creo o no, Mira, ¿eh? que demuestren que verdaderamente se oponen. Porque hay mucha gente que se opone, entre comillas, verde, fosforescente y en negrita, que demuestren que verdaderamente se oponen. No sé si me estás entendiendo. Estamos Y no hablando, estamos haciendo discriminación por ideología, fíjate. Yo, como te repito, yo estoy a la derecha. Yo soy liberal libertario. Yo soy un Milei chiquitico. ¿Ok? Esa es mi ideología. Pero yo no tengo ningún problema en hablar con un socialdemócrata, en hablar con cualquier persona que, verdad, incluso con un socialista, dentro del concepto del socialismo europeo. Fíjate, que verdaderamente se oponga a la dictadura. Tú te opones a la dictadura, perfecto. Yo no estoy de acuerdo con tus ideas, fíjate. Y yo voy a pelear contra tus ideas hasta mi último aliento. Pero ahora se trata de democracia o de dictadura. ¿Ok? Excepto con los comunistas. Porque la dictadura que hay en Cuba es una dictadura comunista. Así de simple. bueno, Que haya algún trasnochado que quiera decir que eso no es comunismo. No, este no es el verdadero comunismo. El verdadero comunismo es este. Ah, mira, eso mismo decía Pol Pot en Camboya. Y mató al 25% de la población. ¿Me bueno, entiendes? No, yo no me creo esa historia. entonces No, ya el me ha problema, quedado claro. El verdadero comunismo para mí es la misma basura que el falso. Para Bueno, mí es lo mismo. el Te problema defines como está, comunista, tú no tienes nada que hablar conmigo. el problema está, Carlos, en una sencilla razón, fíjate. No se trata de luchar contra el comunismo, se trata de luchar contra el comunista. Exacto. Y tú como comunista tienes que demostrarme que tú no representas la ideología más nefasta que ha tenido la especie humana en general, desde todo punto de vista social, humano, desde todo punto de vista que querramos analizarlo. La ideología que tú representas es el exterminio del hombre. Así de sencillo, en yo todas creo que sus facetas. ha quedado contestada la pregunta, no hay que enfatizar en ella. Entonces, paso número 1, se convoca a la oposición, se convoca a la sociedad civil. Cuando se hace esta convocatoria, ¿vos sois vosotros los que lo organizáis? ¿Quién lo organiza todo este cotarro? Porque imagínate que empiezan a escribir gente y gente y gente y gente. ¿Vosotros tenéis una estructura para Ahora mismo organizar somos esto? nosotros porque no quedan los remedios, pero nosotros somos gente, somos seres Bueno, humanos. podéis Y en contar algún conmigo, momento podéis pueden, contar conmigo. Yo también me apunto a perfecto, organizar. perfecto, en algún momento pueden existir personas que tengan más capacidad que nosotros para continuar este trabajo y yo simplemente no tengo ningún problema en subordinarme al talento. Tú tienes el talento de ser quien lleve esto a, a todos los oídos, perfecto. Dime qué hay que hacer, cómo te puedo ayudar. Bueno, en el momento Aquí en no que se trata de haya una gente, masa crítica, ya aparecerá gente que puede ayudar a organizar. exacto, es la idea. Se convoca entonces, se divide por áreas y la idea es hacer una especie, para que la gente entienda, una especie de gobierno paralelo. Vamos a decirlo así, para que la gente entienda. De Aunque Estado paralelo que va a tener su un estado parlamento, paralelo, ¿vale? Un su estado Corte paralelo, Suprema y su gobierno. su Porque el gobierno. gobierno es parte del Estado. Ubícate en lo que es el basamento de la democracia. La democracia se basa en la separación de poderes. Tú no puedes hablar de democracia desde un gobierno, El gobierno porque es el poder ejecutivo. Estamos es hablando el de un poder estado. ejecutivo. Se Estamos necesita hablando un de un poder estado con judicial, los se tres necesita un poder poderes. legislativo y se necesita un poder ejecutivo. Y eso es un Estado. Eso es. ¿Ya? Estamos Es un hablando de Estado los tres democrático. poderes por separado, ¿vale? Exactamente. Eso es lo que hay que organizar en esta especie de plataforma o ya una vez que la gente se suma, se organiza en esto, Exactamente. se divide y se hacen propuestas. Eso, yo me imagino que a la misma vez tienen que estar los canales creados para que la gente se vaya enterando, ya sea un grupo de Telegram, de lo que sea, que se vayan haciendo las cosas y que se vaya difundiendo
si se Eso suma tiene su nombre en el proyecto, se llama lista de difusión. Las listas están Eso, creadas, listas funcionan, de están difusión. funcionando. Y entonces la gente, cuando una organización se suma al proyecto, le hace partícipe a toda la gente suya para que la gente suya lo divulgue a su gente en Cuba Exactamente. y se vaya creciendo en lo que es como una araña así, toda la lista de difusión. Es eso, ¿verdad? Fíjate, mira, para que tú tengas una idea, ahora mismo el proyecto está funcionando en Cuba con personas que no pertenecen a ninguna A organización. ninguna organización. Cubanos de a Que pie. no pertenecen, también se pueden sumar. Sin ningún... Exacto. No, es que de hecho son los que están llevando adelante el proyecto. No pertenecen a ninguna organización. Necesitamos convocar a las organizaciones que se dicen opositoras a que se opongan. Opónganse. Ustedes no son opositores, opónganse. De acuerdo. ¿Entiendes? Okay. Entonces, se supone que esa organización tiene miembros. Esos miembros pasarían a ser también parte de todo este proyecto. Y pasarían a ser lo mismo que están haciendo las personas en Cuba que no pertenecen a ninguna organización. Y podrían invitar a su gente a llevar, y su gente a su vez podrían invitar a su gente, y su gente a su gente, y su gente a su gente. Es la idea. Es la vamos, idea. que si nos ponemos en una semana está toda Cuba montada. O sea, no creo ser tan optimista. A ver, pero ¿cuánto tiempo tú tardas en invitar a qué sé yo, a 10 familiares? Nada. No se trata, mira, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Yo abogo porque se logre el primer paso. El primer paso es la creación de un Congreso. Si se logra crear el Congreso de la República, ese Congreso de la República da pie al surgimiento de los otros poderes. ¿Ya? Bueno, pues nada, de aquí lanzamos la idea, dejaremos en la descripción del vídeo, ahora me tenéis que decir vosotros dos, me tenéis que decir a dónde tiene que escribir la gente, si es que le interesa sumarse. Nosotros a través de Espacio Común, de la plataforma de Espacio Común, iremos divulgando alguna cosa que vaya surgiendo, tú me la puedes mandar y la vamos viendo y la vamos poniendo a través de Espacio Común, espacio-común.org, iremos poniendo todas lo que sean las novedades que vosotros queráis, la podemos divulgar por ahí también. Y bueno, también daremos, me imagino que algún enlace para que la gente que quiera sumarse, que la gente se pueda sumar, ¿sí? Podemos ponerlo también en la descripción del vídeo. ¿Qué más podemos poner en la descripción del vídeo para facilitar lo más posible? Hay un video hecho muy pequeño de 6 minutos donde se explica gráficamente el proyecto. Eso lo vamos a poner también. ¿Qué más vamos a poner en la... El código QR que sale en el video, también te puedo enviar el código QR para que... Ajá. El código QR es acceso al texto del proyecto. Este lo pondremos en audio también, ¿bien? Y lo divulgaremos en audio para que llegue a la gente en Cuba, porque la gente en Cuba hay un enlace en la nube, en un sitio en la nube donde está el texto del proyecto, están los materiales cívicos con los que está trabajando el proyecto en este momento. Eso está en Espacio Común también, espacio-común.org, ahí están todas las... De todos modos lo pondré también en la descripción del vídeo y el enlace directo desde la descripción del vídeo para que no tengan que pasar por Espacio Común, para simplificar. ¿Alguna cosa más? ¿Algún mensaje que queráis mandar a la gente? Un mensaje simple. Cuba no tiene tiempo. A Cuba se le acaba el tiempo. La nación cubana se está muriendo. Nosotros podemos esperar la vida entera mientras tengamos vida. Es Cuba quien no puede esperar. ¿Qué les diría a los que están esperando por convocamos. los rusos? ¿Qué les diría a los que están esperando a que los rusos saquen a Cuba del... Yo entiendo que estén esperando por los rusos. Los rusos van a hacer lo que está en el interés de los rusos, no lo que está en el interés de los cubanos. Bien. Exacto. Igual que los norteamericanos van a hacer lo que esté en el interés de los norteamericanos. Y está bien que sea así, porque los Estados Unidos no son responsables ni de la vida ni de la muerte de los cubanos. Está bien que sea así. El problema de los cubanos es de nosotros los cubanos. Y como cubanos, como seres individuales, en mejor o en peor situación, nos podemos dar el lujo de esperar todo lo que queramos. Quien no tiene ese lujo es la nación cubana. La nación cubana se está muriendo. Hoy mismo, yo lo publiqué en mi perfil de Facebook. Ayer apareció un bebé flotando en la bahía de La Habana. Ay, calla, no quiero oír eso. Por favor, cállate, no digas esas cosas. Es un hecho atroz, ¿verdad? Ay, qué horror. En eso se está convirtiendo Cuba. En eso ya se convirtió Cuba. ¿Qué estamos esperando? Que se muera la nación y que Cuba exista fuera de Cuba, porque dentro de Cuba lo que haya sea un zoológico. Eso es lo que estamos esperando. Entonces creo que tenemos la obligación moral como patriotas de hacer algo por nuestro país.
Y hacer algo por nuestro país es hacer algo, no seguir hablando, no seguir Amigo, esperando tu por cosas que mensaje, no van a pasar. tu mensaje. Te voy a hablar en mi mensaje muy corto sobre los rusos. Hace poco se hizo muy famosa la noticia de los barcos rusos y un submarino nuclear ruso en las costas cubanas. Hace unos meses atrás los rusos activaron su sistema GLONASS, que es una copia de GPS norteamericano. Antes de entrar a la bahía de La Habana, los rusos hicieron disparos de misiles. Y todo esto tiene una sola relación. El sistema GLONASS es lo que ellos utilizan para calibrar los impactos de misiles. Si los cubanos esperan que Cuba sea otra cosa que un salón de prueba para una guerra a través de un tercer país con Estados Unidos, como lo están haciendo ahora allá con Ucrania, si no esperan eso, están equivocados. A los rusos no les importa Cuba. Le importa lo que pueden lograr a través de Cuba como presión a los Estados Unidos. Un gran patriota cubano dijo, libre por siempre o peleando por siempre. Cada cual que elija el bando donde quiere estar. Bueno, pues con estas palabras cerramos el encuentro de hoy. Todas las direcciones de correo, los enlaces, los voy a dejar en la descripción del vídeo. Animaos, cubanos, animémonos, cubanos, a seguir en la lucha por la libertad de Cuba, cada uno con su pedacito. No se trata de ver quién hace más o quién hace menos, o yo tengo este proyecto, yo tengo otro, no. Es el momento de integrarnos. Ya lleva siendo desde hace mucho tiempo el momento de integrarnos, de estar, no significa pensando lo mismo o todos, no hace falta que pensemos todo lo mismo, no hace falta que estemos, que sea una unidad no, se trata de estar en el mismo sitio creando cosas para Cuba. Pero haciendo presión todos juntos y bueno, este es el mensaje para terminar el encuentro de hoy. Muchísimas gracias, Carlos Miguel y Ernesto Camilo, por haberme acompañado. Gracias a ti, Gracias. Raiza. Ahora os voy a pedir que me mandéis todo otra vez para copiar y para ponerlo en la descripción del vídeo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias, esperamos los comentarios y siempre a través de info@espacio-común.org, nos podéis escribir también y en los comentarios del vídeo también nos tenéis a vuestra disposición. Bueno, besos Bye. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.